Los milagros, la posibilidad de que una fuerza sobrenatural, inteligente, cambie el destino y salve a personas, cure a personas, transforme los males, las enfermedades en salud, que pueda intervenir en nuestra vida, que pueda intervenir en nuestro mundo, beneficiándonos, los milagros. En este podcast de Cruz Escribiente, de Esteban Cruz, de Más Allá con Esteban Cruz, ahora se llama este canal así, ustedes van a escuchar 7 milagros sorprendentes. 7 milagros sorprendentes estudiados, analizados, investigados incluso por científicos y que todavía no tienen explicación. Pueden ser simplemente hechos que no han podido ser explicados por la ciencia y que no sean milagrosos, tal vez, o tal vez sí puedan ser la intervención divina de Dios, de algo que está allí que nos socorre y nos ayuda. No lo sé, pero aquí se las vamos a narrar. A propósito, les cuento que dentro de poco va a salir mi nuevo video podcast. Aquí en este canal usted podrá verme entrevistando a muchas personas y tal vez a usted, hablando de fenómenos paranormales, de fenómenos extraños y de milagros como es el tema de hoy. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque ustedes están con Cruz Escribiente. Los milagros, la posibilidad de que las personas vivan sucesos sobrenaturales o a veces también científicos impensables. La posibilidad de que sobrevivamos a desastres terribles, gente que se cae en un avión y se estrella, pero de alguna manera todos los que están ahí tristemente fallecen, el avión queda destruido y a ellos no les pasa, si acaso, un rasguño, no les pasa nada. Hay casos increíbles y este que les voy a contar es realmente extraño y extraordinario. Pueden, como les he dicho, buscar los nombres y encontrar los archivos de prensa y se darán cuenta que son reales, que sucedieron. Y para conocer este milagro empecemos a viajar con nuestra mente y nuestra imaginación al año 2008, a los Estados Unidos, al día 2 de septiembre de ese año, del año 2008. En ese tiempo, un joven que está vivo todavía, un niño en ese momento, un niño chiquitico que se llamaba Nicolás Holderman, estaba jugando con los hermanos. Ustedes saben que los niños son muy activos, traviesos, corren de un lado para el otro. Si usted tiene niños, sabe que corren por todas partes. Y en esta casa, los Holderman tenían 3 niños. Imagínense, 3 niños corriendo para arriba, para abajo, jugando de un lado para otro, cogiendo las cosas, llenando todo de pintura, tomando agua y que se caen los vasos y se les parten. Imagínense ustedes todo esto. Y entonces los niños estaban jugando en la sala y su padre, papá Holderman, había dejado las llaves encima de la mesa. Uno a veces deja las llaves encima de la mesa y ahí estaba la llave del carro, esas llaves que son puntiagudas, parece casi un tenedor, esas llaves largas, 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 afiladas a veces, unas llaves largas y las había dejado ahí encima de la mesa y los niños estaban corriendo de un lado para el otro y uno de los niños de repente le dio un manotazo a la mesa y las llaves salieron volando y cayeron en el piso. Y entonces los niños siguieron corriendo y el pequeño Nicolás empezó a correr por ahí, tenía solo 20 mesecitos, pero ya caminaba, daba pasos, los otros niños eran mayores y entonces empezaron a empujarse. Ustedes saben cómo son los niños, empujándose de un momento a otro, como maracas, ahí empujándose de un lado al otro. Y de repente Nicolás, que estaba jugando allí, se pisó a sí mismo un pie y cayó de bruces justo encima de las llaves. El niño no hizo más ruidos. Quedó ahí, se dio un golpe seco. Se cayó seco, boca abajo, sobre las llaves. Cuando dio la vuelta, los padres quedaron supremamente asustados porque el niño de un momento a otro quedó como un muñeco. Imagínense eso. Qué miedo, ¿no? Ver uno a su hijo como un muñeco. ¿Y saben qué era lo más horrible? Tenía las llaves, la llave de punta, la llave más larga se había clavado y el llavero estaba adherido a su cuerpo. Las llaves habían llegado
hasta el fondo de los ojos, se habían clavado y habían ido al cerebro de este niñito. Qué susto tan terrible. El papá enseguida corriendo llamó al 911. Llegó un helicóptero hasta la casa porque dijeron, no, tenemos que ayudarlo. Llegó un helicóptero, eso está registrado, es real. Llegó un helicóptero y unos paramédicos, porque ellos vivían en el campo, allá en esos campos de Estados Unidos, que tal vez ustedes ya conocen, planos, planos y con montañas y con unos atardeceres hermosos, azules, los de verano, los de otoño, ocres, grandes. Y entonces llegaron los paramédicos y recogieron el niño, lo colocaron en una camilla, imagínense, y lo llevaron al hospital. Tan pronto llegó al hospital, código azul, código azul, código azul. Llevaron al niño enseguida, le hicieron un TAC cerebral y el TAC está. Las imágenes están, ustedes pueden buscarlas en internet, se ve una radiografía y se ve cómo esas llaves entran por el ojo del niño y llegan hasta el cerebro. Son realmente impactantes. Uno ve eso y queda frío, queda con cierto sentimiento de angustia solo al ver esas imágenes. Imagínense ustedes lo que pensó el médico, el radiólogo cuando vieron esto y dijeron, es imposible, este niño de alguna manera tiene clavadas estas llaves. Y entonces el médico dijo, no, seguramente aquí lo que va a haber es una terrible muerte cerebral, y díganle a la familia que se vayan alistando, que esto está terrible, es un accidente, nunca había visto algo así, nunca. Y entonces, escuchen muy bien, lo llevaron a una sala de cirugía. El doctor dijo, no hay nada que hacer, esperemos, pero voy a intentar sacar las llaves, voy a intentar sacarle las llaves. Y entonces el médico empezó a sacar lentamente, lentamente las llaves, y le sacaron lentamente las llaves del ojo al niño. Y lo que dice el reporte médico es que después de que lo sacaron no hubo sangre, no hubo nada. Y a los 3 días el niño estaba corriendo otra vez en su casa. Sí, afortunadamente el niño Nicholas Holderman sobrevivió. En el año 2008 unas llaves entraron por su ojo y lo dejaron prácticamente congelado. Cuando se las quitaron, volvió a caminar y siguió jugando como si nada hubiese pasado. ¿Qué fue esto? ¿Un milagro de la ciencia? ¿Una muestra de que nuestro cuerpo tiene capacidades increíbles? ¿O simplemente una intervención divina? Porque hasta el día de hoy no hay explicación. Milagros increíbles aquí en este podcast que llega directo a ti gracias a Cruz Escribiente. Suscríbase ya para que pueda seguir escuchándonos y para que sepa cuándo volvemos a colocar un nuevo podcast. Prepárense porque los que vienen son sorprendentes. Uno de los casos más extraños de milagros sucedió en los años 80 en Nueva Zelanda. Allí vivía una mujer que se llamaba Margaret Martin. Este milagro asombró al mundo, pues contra todo pronóstico tuvo una bebé. ¿Y por qué contra todo pronóstico? Porque esta mujer había sido sometida a una histerectomía total meses antes, o sea, los médicos le habían extirpado el útero. Ella tenía 30 años. Los médicos le dijeron, usted no puede quedar embarazada. Usted no puede quedar embarazada porque no tiene útero. No tiene, se lo hemos sacado, le hemos hecho una operación porque tenía problemas en su cuerpo. Y entonces esta mujer un día llegó y dijo, me siento rara, siento náuseas, además de eso me siento extraña y además mi abdomen crece y yo creo que estoy embarazada. Los médicos dicen que no puedo, que es imposible porque no tengo útero, pero yo le pedí a algo en el universo que yo quería tener hijos. Entonces fue al médico y no le creyeron y empezaron a hacer exámenes y dijeron, no, tiene una masa extraña en el abdomen. Es muy rara esta masa, tal vez sea un tumor, tal vez esté esta señora enferma. Sería muy triste porque no sería realmente un bebé, sino que sería un tumor y sería una enfermedad. Y no, la masa empezó a crecer más y más y más y más y más y más en su abdomen. Registraba incluso latidos. Y sí, los médicos dijeron, esto es rarísimo. Estamos frente a un milagro. La mujer, después de un tiempo, tuvo trabajo de parto y tuvo una bebé linda y sana,
una bebecita, imagínensela ustedes con sus ojitos, con su boquita perfecta. Los médicos dicen que lo que debe haber pasado fue que uno de los óvulos de esta mujer, de Margaret Martin, fue fecundado poco después de la operación que le hicieron y el óvulo descendió por las trompas de falopio y quedó adherido al intestino y allí nació la bebé, una bebé milagro. Otros dicen que no, que fue la fe que tuvo ella, que realmente ella siempre quiso tener un bebé y contra todo pronóstico de todos los médicos del mundo, ella, Margaret Martin, tuvo un bebé sin tener útero. ¿Ustedes qué piensan? Una historia completamente real que les presentamos aquí en este especial que estamos haciendo de los 7 milagros más extraños de la ciencia y de la historia, solo aquí en Cruz Escribiente. Si les está gustando este podcast, por favor, ya mismo denos like y coméntenme aquí abajo si les gusta o no. El 6 de julio de 1973, algo extraño sucedió en Japón. Una monja japonesa llamada Agnes Katsuko, la hermana Katsuko, escuchó una voz extraña. Era una voz como de mujer, era una voz dulce. Imagínese usted que está en una iglesia lleno todo de imágenes, velas, una iglesia en los años 70 donde todavía la gente colocaba velas que tenían fuego, donde todavía no había luz eléctrica de la misma manera que hoy tenemos las iglesias todas iluminadas por dentro, ¿no? Y esta mujer, Agnes, dice que escuchó una voz chiquitica, era una voz pequeña, como de mujer. Siguió caminando buscando entre el templo de donde venía y se dio cuenta que provenía de una estatua pequeñita, la estatua de la Santísima Virgen María de la capilla de Akita, Japón, en donde ella estaba rezando. Ese mismo día, otras dos monjitas se acercaron a la imagen y se dieron cuenta que tenía unas gotas muy pequeñitas, extrañas, en la mano derecha la estatua. La estatua tenía unas goticas chiquitas, pero cuando se acercaron eran brillantes, carmesí, eran gotas de sangre que fluían. Sí, de la estatua salía sangre, o algo parecido a la sangre. La herida de la mano de la estatua siguió allí, porque es que lo que se dieron cuenta era que tenía una cortada. Era como si a la estatua le hubieran cortado, le hubieran hecho daño, y de ahí manaba sangre, imagínense eso. Y seguía fluyendo y fluyendo y fluyendo. Durante mucho tiempo se acercaron muchas personas a ver cómo de la estatua salía sangre. Esto sucedió en 1973. Imagínense, no fue uno, no fueron dos, fueron varios días hasta el 29 de septiembre cuando desapareció la sangre. Y entonces la estatua, dicen ellas, la estatua de la Virgen de Akita en Japón empezó a sudar. Y empezó a sudar especialmente en la frente. La gente veía y veía las gotas de sudor en la frente, como cuando uno está en un lugar muy cálido, cuando viene el verano, cuando va a tierra caliente y usted está acostumbrado a clima frío y empieza a surgir goticas de su frente. ¿Le ha pasado? O como cuando usted hace mucho ejercicio y entonces de la muñeca empiezan a surgirle goticas, gotas como si fueran agua pero sudor. Eso es lo que se veía en la frente de la Virgen. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si viera esto? Pues bien, algunas monjas con pañuelos limpiaron para ver si volvía a salir agua, y sí, volvía a salir. ¿Y saben qué es lo más extraño? Lo más extraño es que este sudor, supuesto sudor que salía del cuello de esta imagen de la Virgen de Akita, era salado, como el sudor humano. Y además, ¿saben qué? Además, y esto sí es realmente sorprendente, este sudor estaba tibio, como si emanara del fondo de la imagen, como si la imagen tuviera vida. Sin embargo, lo más extraño no sucedió ese día, sucedió tiempo después, el 4 de enero de 1975, cuando la estatua de la Virgen lloró. ¿Sí? Lloró. Empezó a surgirle lágrimas de los ojos que rodaban por sus mejillas, y entonces las monjas alarmadas tomaron una gasa y recogieron parte
de esas gotas y la Virgen seguía llorando y lloraba y lloraba y lloraba, tanto que cogieron un tarrito estas monjas allá en Akita, en Japón, y tomaron esa agua que salía de los ojos de la Virgen y la llevaron, escuchen muy bien, a la Universidad de Akita. Allá la llevan a la Universidad de Akita y allá un profesor de la Facultad de Medicina Legal, un señor de apellido Sagisaka, eso es muy famoso, la analizó y ¿saben qué dijo? Dijo, esto realmente es algo que es humano. O sea, esto es algo que es un fluido humano. Y también la sangre la analizó y dijo, esta sangre es humana. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo una estatua puede sangrar de una mano? Y después que registren esa sangre y la analicen y se dan cuenta que es humana, ¿esto es un milagro? ¿Qué es esto? Una estatua que llora y que cuando van y la analizan si son lágrimas o un extraño realmente porque pues sería así, fraude. Alguien se sacó sangre y la hizo poner en la imagen y dijeron que salía sangre, pero es que salía de una herida en la mano. Y también alguien lloró y colocó sus propias lágrimas en los ojos de esta imagen de la Virgen, no lo sé. Es uno de los grandes misterios, un milagro litúrgico, sucedido nada más y nada menos que en Akita, Japón, la famosa Virgen de Akita. Existen otros milagros sorprendentes que son adjudicados a santos, hombres y mujeres que se entregaron a Cristo, que se entregaron en la Iglesia Católica a la devoción, a una vida llena de prodigios y de dones, y que sirven como personas que hablan con Dios, sirven como para ayudar, son de alguna manera los que intervienen y por eso se le pide a los santos. Hay dos historias sorprendentes sobre santos, dos historias realmente extrañas de milagros que llamaríamos milagros zoológicos, en los que tienen que haber animales allí, en los que aparecen animales allí, que realmente tienen un comportamiento muy raro. No sé si ustedes han visto, pero muchas personas piensan que los animales se comportan raro cuando se encuentran en un momento en el cual se enfrentan a un fenómeno paranormal. Por ejemplo, hay gente que hablaba hace unos años de los animales que caminaban en círculos. Otros dicen que algunos predicen los terremotos, lo cual algunos científicos han investigado, incluso colocando vacas en lugares en donde siempre tiembla y cosas así. Pues bien, hay dos historias que para mí son realmente interesantes. Una habla de un santo muy famoso, lejos de nuestros países, el señor Cuthberto de Lindisfarne. Él es o fue el patrón por mucho tiempo de un reino que se llamaba el reino de Northumbria, allá en una zona de las islas británicas al norte de lo que es Escocia. Se decía que este señor Cuthberto estaba viviendo en un monasterio y que los monjes se habían entregado a una vida disoluta. Se la pasaban tomando y tomando trago. Ahí los monjes tomen trago, ahí los monjes, y los monjes no hacían caso. Pensemos que este señor nació en el 634 después de Cristo en una ciudad que todavía existe que se llama Dunbar y que falleció el 20 de marzo del 687 después de Cristo en la isla Farne, allá en el Reino Unido. Pues bien, este monje también fue obispo. En ese tiempo los británicos pues tenían una conexión muy fuerte también con el Vaticano, todavía no había habido esa gran ruptura que va a suceder con Enrique VIII. Y bueno, como les decía, él vivía en una abadía, vivía allá con otros monjes en ese reino, entonces los monjes se habían desviado del camino, ya no rezaban, se la pasaban en fiestas, se la pasaban usando abusando de los placeres del cuerpo y de la carne, estaban enloquecidos. Y entonces este sacerdote dijo, no, no más vida disoluta, ustedes están viviendo una vida loca, ustedes son como si estuvieran aquí viviendo en cualquier lugar puerco, inmundo, ¿qué les pasa? Y entonces para amonestarlos, para que de alguna manera dejaran esas tentaciones, él mismo empezó a rezar salmos y se sumergió en el mar, y el mar era frío. Allá todo es frío y helado por allá en Gran Bretaña. Y entonces se dice que después de
de estas sesiones de oración, vino un grupo de nutrias cuando él salía, porque salía con los pies congelados de hielo. Y entonces llegaban unas nutrias y empezaban a fregarse contra los pies y empezaban ahí a moverse contra los pies, y empezaban a calentarle los pies y así él no sufría. Imagínese usted que llegara y un montón de animales se le revolcaran en las patas. Eso es lo que le pasaba a este santo y eso en parte es la historia de por qué es santo. Y hay otro que es bastante interesante, que es Santo Domingo de la Calzada. Santo Domingo de la Calzada es un santo español. Está en el Santoral español, en La Rioja. Él era de La Rioja. Cuenta la historia que un día vino una familia de peregrinos que iban a Santiago de Compostela a hacer el camino de Santiago. Y pasó ahí la noche en un mesón, comieron y hubo un problema, un malentendido. Dijeron, este joven me robó, este alemán me robó. Antes viajar era más peligroso que ahora. Ahora uno viaja de turismo. Antes viajar era difícil. A todo el mundo lo robaban, lo atracaban, lo asaltaban. Por eso todas esas historias de bosques oscuros donde roban a la gente. Bueno, el caso es, el muchacho lo acusaron de robo unos maleantes, dijeron nos robó. Y entonces llegó el alcalde del pueblo y en ese tiempo el sistema judicial era a dedo. Era como ojo por ojo, la ley del talión. Y el alcalde del pueblo dijo, no señor, ese señor lo ahorcan. Y el pobre muchacho dijo, no, yo simplemente voy a Santiago de Compostela, yo no he robado a nadie. Y la familia llora y llora y llora. Y llegó Santo Domingo de la Calzada y se quedó mirándolo y dijo, no te preocupes, no te pasará nada. Al otro día lo ahorcaron, escuché muy bien, lo ahorcaron, lo subieron a una horca y lo ahorcaron, después bajaron el cuerpo y él no murió. Por más de que lo ahorcaban, no moría. Y entonces él fue y le dijo, gracias Santo Domingo, gracias, comamos. Y fueron al mesón a comer y empezaron ahí a cocinar pollo y a comer gallina, pollo y gallina. Y entonces Santo Domingo les dijo, ¿saben qué? Fue Dios el que lo salvó. Por más de que intentaron ahorcarlo, a usted lo salvó Dios. Y él dijo, gracias a Dios. Y le voy a comprobar, dijo Santo Domingo. Le voy a comprobar, porque usted está tan vivo como el gallo y la gallina que nos vamos a comer. Y en ese momento, el pollo y la gallina, según esa historia, se levantaron los dos, el pollo y la gallina, y empezaron a correr por todas partes. Historias increíbles, historias de milagros, historias que están en las hagiografías, las historias de los santos. Si les han gustado estas historias, no se mueva porque vienen unas más interesantes aquí en este podcast de Cruz Escribiente. Si les está gustando, denos like, compártalo con todo el mundo, envíelo por WhatsApp si les gustan estos programas. Pero siga con los cinturones abrochados, porque la historia que viene es aún más extraña y sorprendente. No sé si ustedes han escuchado de San Benito. San Benito es uno de los santos que utilizan sobre todo los exorcistas para enfrentarse a los demonios. El nombre original de San Benito era Benito de Nursia, fue el fundador de los benedictinos. Por eso hay monjes benedictinos, porque son los herederos del testamento místico y religioso de Benito de Murcia, San Benito. Y todavía se utilizan las medallas de San Benito, muchas veces, no sé si ustedes sabían, para ahuyentar el mal, para hacer limpiezas. Lo utilizan muchísimo los sacerdotes cuando van a hacer lo que nosotros llamamos liberaciones. Bueno, la vida de él estuvo llena de milagros paranormales, colmada de milagros paranormales. Les voy a contar 3. El último es el más impresionante para mí. Se dice, por ejemplo, que Benito de Nursia estaba en ese tiempo, hace muchos años, porque él vivió entre el siglo V y VI, en donde hoy queda Italia, por ese tiempo era el reino de Odoacro. Bueno, vámonos al tiempo de él. Imagínense, en ese tiempo no había luz eléctrica, no había nada de eso. Y una de las historias es, por ejemplo, que en el monasterio de él, allá en Nurcia, había una piedra muy grande, muy grande, y estaban los monjes ahí, necesitaban construir su monasterio, y la piedra era gigante y no la podían mover. Entonces Benito se arrodilló, hizo un rezo, y les dijo, ahora sí, muevan la piedra. Y todos la movieron como si fuera simplemente papel. Eso es lo que dice la historia. Ese milagro no es tan impresionante como el último, vuelvo a decir, que les voy a contar. Otro milagro que se le atribuye a Benito de Nursia es que un día llegó un hombre completamente extraño, hablaba
mal, hablaba como con sonidos extraños, raros y empezaba a gritar. En el pueblo decían que estaba endemoniado, que en el fondo de su cuerpo habitaba una especie de entidad maligna, una especie de criatura malvada. Y vuelvo a decir, esto está en las hagiografías, en las historias oficiales de los benedictinos. Y el tipo estaba endemoniado y gritaba y todo el mundo decía está poseído y gritaba y le empezaba a decir cosas a la gente extrañas. Por ejemplo, mencionaba familiares muertos. De aquí salió un poco las historias del exorcista. Entonces pasaba alguien por el lado y le decía, tu abuela que se llamaba Marta. Y todo el mundo, uy, sí, mi abuela que se llamaba Marta. Tu abuela que se llamaba Marta está en el infierno. Y entonces todo el mundo decía, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor? Está endemoniado. Pues llegó Benito, se quedó mirándolo, empezó a hacer una oración extraña y en nombre de Jesús de Nazaret sacó el demonio del interior de este señor. Por eso se dice, escuchen muy bien, por eso se dice que él es el santo de los exorcistas. Y entonces una vez liberado, Benito le dio dos normas. Uno, nunca vuelvas a comer carne. Esto es muy interesante porque San Benito le dijo no comas carne. Y la segunda, no te acerques nunca más a los sacerdotes ni al clero, algo que es bastante extraño. Dicen que enseguida Benito le dijo a los monjes que cavaran un hueco profundo, 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 un hoyo gigante debajo del lugar en donde habían sucedido estos acontecimientos. Y aquí viene algo extraño que también se conecta con esa película del exorcista, porque en el fondo, cuando sacaron tierra y tierra y tierra y los monjes decían, ¿por qué Benito nos manda a hacer esto? ¿Por qué? Después de que sacaron tierra y tierra y tierra y tierra, en el fondo encontraron una extraña figura de metal, una extraña figura de bronce, un ídolo que muchos dicen era un ídolo malvado, un ídolo demoníaco, ahí debajo del lugar en donde había él exorcizado a este hombre. Pero el milagro más extraño, el milagro que les dije que era el más sorprendente, que se le adjudica a él, tiene que ver con algo terrible que sucedió. Pues bien, en la abadía de Benito, como en casi todas estas historias, los monjes estaban construyendo, estaban trabajando en ampliarlo, haciendo capillas cada vez más grandes, y de repente se dice que había un niño jugando ahí al frente donde estaban construyendo los albañiles, que eran los mismos monjes, estamos en el siglo sexto, y de repente imagínense ustedes un niñito jugando ahí al lado de una pared y de repente la pared empieza a moverse, empieza a inclinarse y se cae la pared y le cayó encima al niño y lo destutanó, le cortó incluso parte del cuerpo, quedó partido en dos este pobre niño, se le partieron los dientes, ni siquiera supo qué le pasó y ahí quedó su cuerpo inerte. Quedó ahí el chico muerto, los monjes empezaron a correr por todos lados y empezaron a decir, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué pasó, Dios mío? La imagen era horrible, era angustiante. Dicen que recogieron el cuerpo y lo metieron en un sudario y lo llevaron a un lugar, a una celda. Y entonces llegó Benito y les dijo, afuera, todos afuera. Y entonces se arrodilló, empezó a rezar y después de un rato abrió la puerta y el niño salió caminando con el cuerpo perfecto, sin mutilación, sin golpes, sin nada. Él no recordaba absolutamente nada, solamente que había visto una luz muy poderosa. Una de las historias más importantes de la vida, de la biografía de Benito, de San Benito, el santo que utiliza la mayoría de los exorcistas del mundo para sacar al demonio de los cuerpos de los posesos. Uno de los santos más poderosos que se utilizan incluso para limpiar la brujería. San Benito, una historia sorprendente, solo aquí en Cruz Escribiente. Si les está gustando, denle like ya mismo a estas historias que estamos contando en nuestro especial de 7 milagros sorprendentes de la historia. En el año 2010 pasó algo muy raro. Amy Moore, una mujer del estado de Carolina del Norte, se desplomó cuando estaba en el trabajo. Tenía solo 38 años. Estaba en el trabajo y de repente sintió algo raro, dio un grito pequeño y cayó contra el suelo. Sus compañeros estaban muy asustados
y entonces llamaron rápidamente al 911. La mujer fue llevada rápidamente en una ambulancia. Cuando llegó al hospital, un cardiólogo que se llama Joe Rossi, un cardiólogo que había estudiado en la Universidad de Carolina del Norte, dijo: está muy mal, la posibilidad de que sobreviva esta mujer es menos del 50%, tuvo un colapso cardíaco. Los médicos entonces decidieron someter a la mujer, a Amy Moore, a una especie de tratamiento que no se había probado muy bien, que se sabía que funcionaba, que se llama hipotermia terapéutica. La envolvieron en una manta helada, 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 que le bajó la temperatura del cuerpo. Así se evitó que tuviera daño cerebral. Cuando el corazón deja de latir, pues no llega oxígeno al cerebro y el cerebro muere. Y lo más extraño es que Amy sobrevivió porque la congelaron, un verdadero milagro, dijo una doctora que se llama Lisa Rose Jones, también de la Universidad de California del Norte. Realmente es muy muy raro. Hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué sucedió, pero se ha comprobado, y en Japón también han hecho cirugías en las que a la gente la bajan de temperatura. O sea, bajar el cuerpo de temperatura cuando hay un infarto hace que las personas puedan vivir más tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cerebro mantiene oxígeno, mantiene irrigación. Un caso sorprendente, este de Amy Moore. Lo pueden buscar. Le llaman también el caso de la mujer que vivió 2 días congelada, porque durante 2 días, escuchen muy bien, estuvo así esa mujer. 2 días congelado su cuerpo, imagínense. 2 días congelado su cuerpo. Cuando la descongelaron, pudo sobrevivir. Lo más interesante es que después le hicieron un montón de exámenes porque pensaron tal vez que iba a quedar con problemas. ¿Saben qué? Solamente tenía amnesia. ¿Y saben qué era lo único que no recordaba? No recordaba el día en el que había tenido ese infarto. Realmente sorprendente esta sorprendente historia de Amy Moore. Uno de los milagros más famosos que ha certificado el Vaticano, que lo certificó nada más y nada menos que Juan Pablo II el jueves 19 de diciembre del año 2001, sucedió en México, sí. Sucedió en México el 6 de mayo de 1990. Y tiene que ver con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Juan Diego fue el indígena que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 encontró el manto de la Virgen en el cerro del Tepeyac y se le apareció la Virgen. Él es un beato, es proclamado beato, este personaje histórico. Pues bien, esta historia de beatificación, este milagro extraño, tiene que ver con un hombre que se llama Juan José Barragán Silva. Juan José Barragán Silva era un toxicómano, era una persona que estaba en problemas de adicción a las sustancias. Vivía allá en México, estaba allá con su familia y un día consumió un montón de sustancias y todo se le enloqueció. Toda la vida se le enloqueció, empezó a ver cosas raras, empezó a sentirse mal, empezó a comportarse. No sé si usted ha estado al lado de una persona que está por fuera de sus cabales, inducido por algunas de estas sustancias malditas. Y entonces este tipo empezó a enloquecerse, y ahí estaba con la mamá. Y la mamá: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Empezó a decirle a este señor Juan José Barragán Silva. Y el tipo dijo: no, 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 no. Y empezó a gritar cosas y a gritar cosas extrañas. Y entonces este señor empezó a hacerse a sí mismo autosufrimientos, a castigar su cuerpo con objetos que encontraba por ahí. Y entonces la mamá: no, no, no. Y estaba en un piso alto, casi a 10 metros de altura. Y entonces empezó a acercar y a gritar el señor: ya no aguanto más, no aguanto más. Y la mamá: no, Dios mío, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Juan José, no haga nada. Y la señora ahí rece y rece y empezó a rezar y no podía hacer nada. El señor abrió la puerta, el muchacho, porque era un muchacho, abrió la puerta, tenía nada más 30 años, abrió la puerta del balcón, se acercó al balcón y salió corriendo y se dejó caer y cayó, según la policía y según después los peritos, en un ángulo de 70 grados de cabeza. Haga de cuenta usted, se lanza a hacer una especie de clavado en una piscina. ¿Les gustan los clavados de la piscina? Pues bien, este tipo se lanzó de clavado en una piscina, se lanzó de cabeza
se lanzó de cabeza y se dio un guamazo contra el suelo, se dio un tortazo, se dio un golpe tremendo contra el suelo. Su cráneo sufrió un golpe terrible y entonces el tipo quedó ahí completamente herido, y entonces después enseguida llegó una ambulancia y lo recogió, lo llevó entonces a una clínica. Cuando llegó a la clínica, que fue el Hospital Durango de la Ciudad de México, fue acogido por varios especialistas, entre ellos un facultativo muy conocido, el profesor Hernández Illescas, un neurólogo, tal vez uno de los neurólogos más famosos de toda la historia. Él lo recibió, se dio cuenta que él ya no tenía nada que hacer. Él dijo: esto se acabó, esto de alguna manera fue muy triste, yo no puedo hacer nada. Lo dejó allí y de repente algo insólito y sorprendente e inconcebible sucedió poco tiempo después. Pues bien, este muchacho, después de 3 días de lo que debió haber sido una muerte instantánea, porque imagínense, lanzarse de clavado desde un balcón, golpear el pavimento, quedar completamente desconectado de la vida. El tipo pesaba 70 kilos, el ángulo de impacto fue 70 grados, la altura fueron 10 metros, la caída presionó a la persona aproximadamente en 2000 kilos. Es como si 2000 kilos le hubieran caído a usted en los hombros, en la cabeza. Imagínese usted, 2000 kilos. 2000 kilos, eso es casi, Dios mío, eso es un tonel de metal. Eso es como si a este señor le hubiera caído un tonel de metal. Y entonces este médico, Hernández Illescas, dijo: no hay nada que hacer. Pero a los 3 días, el muchacho llegó, se levantó, caminó y no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Le preguntaron entonces a la mamá, que había sufrido tanto, le preguntaron qué había pasado. Ella dijo simplemente: es que yo cuando lo vi así de mal, yo simplemente recé. Le dije a Juan Diego y a la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo a Juan Diego: dame una prueba, sálvame este hijo. Y tú, madre mía, escucha a Juan Diego. Y se curó, y se curó. Es una de las historias más sorprendentes y el Vaticano la investigó. Enviaron incluso sus propios médicos. Hay sacerdotes médicos allá en el Vaticano. Fueron a investigarlo y ellos dicen que sí fue un milagro. Que es sorprendente que alguien haya tenido un golpe tan fuerte en su vida de 2000 kilos y que después de 3 días haya salido y diga: quiero mis chilaquiles. Lo interesante es que se cree o se dice que este hombre enseguida se rehabilitó y cambió toda su vida. Una historia sorprendente, una persona que quedó sin problemas neurológicos, sin secuelas, uno de los milagros más extraños del mundo. Aquí, en este especial de 7 milagros que hacemos en este podcast de Cruz Escribiente. Milagros increíbles, milagros asombrosos los que acabamos de escuchar aquí en Cruz Escribiente, en este nuevo podcast que llega a ustedes gracias a su apoyo. Y es que sin ustedes nosotros no podríamos trabajar, no podríamos hacer nada. Simplemente pueden darme un super chat, ahí pueden darme un super chat y de inmediato nos ayuda usted a que podamos seguir haciendo un programa cada 2 días. Y yo creo realmente que los principales milagros están en cada uno de nosotros. Los principales milagros están en nuestro interior. Somos nosotros, los seres humanos, los que cambiamos nuestro destino. Cuando usted tiene una buena idea, hágala. Cuando usted tiene una buena idea, transforme el mundo. En el mundo de las ideas es todo posible. Y muchas personas en muchos momentos de la historia han tenido ideas geniales que se han transformado en grandes imperios económicos, en grandes invenciones, en grandes transformaciones de la humanidad. Salga, abra la ventana, vea el edificio que está al frente. Vea, ese edificio que está al frente, ese edificio que usted está viendo, lo imaginó alguien en algún momento de su vida. Alguien lo pensó, estuvo en la mente, en la imaginación de alguien y ahora es real. El trabajo de las personas lo construyó, pero fue la imaginación de un individuo, de un grupo de individuos que lo hizo realidad en un comienzo. En el mundo de las ideas todo es posible. Usted tiene muchas ideas. Este podcast surgió de una idea. Surgió de una idea. ¿Y saben qué? Todas esas ideas ustedes las pueden hacer realidad. Las puede hacer realidad si lo ayuda a otra persona.
Claro, porque somos seres humanos y trabajamos en equipo, en conjunto. No podemos hacer todo solos. Podemos diseñar algo solos, pero no podemos construir un edificio. Imagínese usted quiere diseñar el edificio que ve al frente, quiere que se haga realidad. Pues se va a hacer realidad, se va a construir si usted habla con otras personas, si usted junto a otras personas construyen ese sueño. Usted quiere tener una vida bonita con su familia, pues tiene que encontrar las maneras para lograrlo. Tiene que encontrar las bases para hacerlo, como un edificio. Todo de alguna manera primero está en la mente y luego pasa a la realidad. Todo, absolutamente todo. Un libro primero estuvo en la mente del escritor, luego estuvo en un papel y luego se imprimió. Todo, una medicina, absolutamente todo surge de algo, surge de una idea, surge de una proyección mental. ¿Cómo puedo solucionar un problema? ¿Cómo puedo hacer que algo se haga realidad? Y lo podemos hacer y lo podemos crear todos en conjunto. Y esa es mi idea con este podcast, decirle a usted que usted puede crear sus sueños. Usted puede, con solo imaginarlo, luego diseñarlo y buscar la ayuda de los demás, lo puede lograr, lo puede construir. Y eso es lo que yo a ustedes les digo de todo corazón, les extiendo de todo corazón. Y por eso creo que todos sus sueños se pueden cumplir. Mientras estemos aquí, con pies aquí, sea lo que sea, tengamos enfermedades, sea lo que sea, tengamos bajones de ánimo, sea lo que sea, todo lo podemos lograr. Y usted lo puede hacer. Usted puede lograr lo que quiera. Simplemente piense, busque, haga, construya. Con solo que haga eso, con solo que inicie eso, usted ya va a conseguir algo. ¿Qué es lo más importante? Empezar su primer paso. Cuando uno se va de viaje, imaginen esto, cuando usted se va de viaje, se quiere ir a China desde donde esté. Usted no sé dónde está, pero se quiere ir a China. Si usted se quiere ir a China, el primer paso es el inicio del viaje. Usted sale de su casa, se levanta de su cama, tiene los tiquetes, tiene lo que sea, va a viajar miles de kilómetros, pero el primer centímetro también vale. Cuando usted va a escribir un libro, yo escribo libros, los pueden buscar por allí. Escribo libros y escribí uno que se llama Los monstruos en Colombia sí existen, que se vende muchísimo, afortunadamente gracias a ustedes, y otro que se llama El libro negro de la brujería en Colombia, y otro que le interesaría a ustedes también que se llama Expedientes X Colombia. Cuando uno empieza a escribir un libro de 100, de 200, de 300 páginas, todo empieza por una sola letra. Con una sola letra comienzan los libros, las grandes novelas. Yo no escribo grandes novelas, pero las grandes novelas, los grandes libros de la historia, los escribió alguien con una sola letra al comienzo. Todo comienza así. Y usted también puede hacer un milagro de su vida. Y en este podcast de milagros quería hacer esa reflexión. Usted puede hacer lo que quiera. Yo, por ejemplo, tengo un sueño que es viajar con ustedes por allá a Egipto. Viajar con ustedes, conocerlos. Vamos a hacerlo. Me demoro en plantearlo. Me demoro en que eso suceda. Claro, estoy un poco demorado porque quiero que todo salga bien. Y me pueden buscar en mis redes sociales @cruzescribiente, y en esas redes sociales ustedes pueden entonces seguirme y ahí voy a colocar toda la publicidad. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí, muchas gracias por continuar escuchándonos. Yo aquí en medio de la noche siempre pienso en ustedes, en que les vaya bien, en que todo lo que ustedes sueñen se puede lograr, en que todo lo que ustedes busquen siempre se puede lograr. Porque yo a ustedes, estén donde estén, solo me queda decirles que yo a ustedes, estén donde estén, siempre lo digo así porque pueden estar muy lejos de aquí. Yo, Esteban Cruz, los quiero mucho.